tú que viniste joven, a diferencia de todos esos que mencionaste que son de la escuela cubana, ¿tú crees que el tema, y a lo mejor discrepemos y es muy bueno, pero tú crees, Jorgito, que el tema de la escuela cubana de boxeo y que son aburridos es un mito o hay algo de cierto en eso? A ver, vamos a empezar por decir que el boxeo cubano ha tenido muchas etapas, ¿verdad? Ok. En el que primero fuimos unos clásicos. Estamos hablando de una generación de donde entró el profesionalismo. Tuvimos aquí Chocolate, Kid Gavilán, Mantequilla Nápoles, que fueron unos guerreros del profesional. Luego creo que posiblemente por alrededor de los 2000 o quizás un poquito más para atrás, hay una evolución dentro del boxeo del amateurismo, es decir, por los años 80 más bien empezó por ahí, y empieza algo que de cierta manera nos atrasó un poco y nos adelantó en unas cosas. A ver, nos atrasa en que empieza la maquinita de los puntos, un poco el sistema de anotar. Entonces, eso hizo que el boxeador cubano se volviera especializado en lo que es marcar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después crea una defensa extraordinaria. Por ejemplo, teníamos a muchísimos boxeadores cubanos que llegaban en el primer asalto, te marcaban 13 puntos y después podían moverse como estrategia boxística, podían moverse los otros dos. ¿Qué trajo eso consigo? Que en el mundo del profesionalismo queda todavía ese toque sin hacer daño. Ese toque te doy, soy efectivo, me muevo. ¿Por qué? Porque era lo que daba negocio en ese momento, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, ha cambiado nuevamente y los últimos boxeadores se encajan un poquito mejor en el boxeo profesional, que hay que hacer daño a tu oponente, ¿me entiendes? Hay que destruirlo, hay que trabajar para que ese boxeador no camine. Es un poco cruel, pero es así el boxeo profesional. Entonces, el boxeador cubano también encontrarse con estos dos ejemplos que te acabo de poner, lo que sabe hacer hoy día muchos de esos boxeadores es tener mucho boxeo, tener una gran defensa y un ataque de riposta, es decir, una riposta constantemente. Ese boxeador hoy día en el profesional muchas veces, a pesar de ser efectivo, no es el mejor visto, ¿me entiendes? No es el que más vende. Sin embargo, te encuentras que está claro, está sus excepciones, como lo que es Yuriorkis Gamboa, que era un ciclón. Sí. Vivía esa etapa, pero siempre fue un peleador agresivo. Siempre fue por encima de la media en lo que era el boxeo de Cuba, lo que se estaba viviendo en el momento. Y por eso, donde quiera que tú llegabas, no importa si fueras cubano, chileno, hondureño o mexicano, tú sabías quién era Yuriorkis Gamboa y te gustaba ver pelear a Yuriorkis Gamboa. ¿Por qué? Porque traía esto, traía esa adrenalina. Y es duro también porque el boxeo profesional es un negocio, es un entretenimiento. Te pagan para que entretengas al público. Esa es la realidad, ¿me entiendes? A nosotros no nos pagan ahí de cierta manera, es verdad que todo el mundo cuida sus intereses, pero nos pagan por entretener. Lamentablemente, eso es lo que vivimos. Nos pagan para eso. Por ejemplo, te das cuenta, fíjate si es así, que te encuentras con un Mike Tyson, con pocos de cierta manera, no tan defensivamente, pero con mucha agresión, y hoy con casi 60 años es capaz de generar millones de dólares. ¿Por qué? Porque el entretenimiento... 1.6 millones de pay-per-view, una locura. Imagínate. Ahora imagínate nosotros los jóvenes soñando, trabajando con llegar a esa cifra con un hombre que se retiró hace años. Exactamente. Siempre yo digo que sí, pero me gustaría escucharte.
porque sé que, y te conozco personalmente, que no tienes complejo y que de donde venga no tiene nada que ver. ¿El boxeo cubano le tiene que aprender al boxeo mexicano? Estoy hablando en el profesionalismo. ¿Cómo te explico? El boxeo cubano ya tiene algo que tiene mucho boxeo, que tiene mucho boxeo. Corregir algunos aspectos y de cierta manera aprender, como tú dijiste, un poco de lo que hace el boxeador mexicano. Sería beneficioso para el boxeador cubano definitivamente. Yo creo que los boxeadores mexicanos son aguerridos y entienden también este negocio. Lo viven de otra manera. Claro, ahí está también que muchos tienen pocos recursos técnicos y eso también hace que cuando el boxeador se siente superado por otro rival, técnicamente hablando, lo único que le queda es presionar. No tiene otra variante. Si te le bajas un poco más de distancia, ese boxeador va a jugar contigo. ¿Qué te queda? Presionar, imponer la preparación física que se preparan de manera descomunal. Que eso sí tenemos que aprender. Ahí sí te dijera que tenemos que hacer mucho más énfasis nosotros los boxeadores cubanos en la preparación física. Yo creo que los mexicanos hay veces con pocos recursos técnicos, pero con grandes preparación de física, ganan títulos del mundo. Por eso estás ahí con el ruso, ¿viste? ¿Cómo te lleva el ruso? Pues, Es decir, ¿cómo te lleva el ruso Miranda? Estamos tratando de comenzar con el profesor Miranda, el ruso Miranda, que tiene unos conocimientos espectaculares y yo creo que esas son una de las cosas que necesitamos, Vikingo. Estamos hablando de que esto es un boxeo de física. Esto es un boxeo que a partir del séptimo asalto, octavo asalto, no entiende de técnica. Necesita tener gran preparación física. ¿Para qué? Para que cuando no hay oxígeno en tu cabeza no se puede realizar nada. No existe. No existe técnica. No existe paso al lado, paso atrás, defensa, contraataque. No, porque no te alcanza. Es cuando ves que el boxeador mete la cabeza, esto, lo otro, porque no encuentra, porque se ha quedado sin recursos. Pues estamos viendo que te das cuenta que hay boxeadores. Hoy día estamos hablando que Pacquiao es un boxeador con una preparación increíble que te puede tirar muchísimo, pero hay grandes preparadores físicos detrás de la historia de Pacquiao. Alex Ariza. Floyd Mayweather era un tipo que era muy técnico, pero tenías que ver los preparadores físicos que tenía. ¿Por qué? Porque entendía que para poder él dominar con su estilo de esa manera contundente, él tenía que tener oxígeno en su cabeza y todos los recursos habidos y por haber que te puede dar la preparación para poder despachar el mundo. El Canelo, ¿te gusta el Canelo como boxeador? Un hombre que ha ido que aprende diario. El Canelo que vemos todos los días es diferente. Es un Canelo mejor, es un Canelo más inteligente, es un Canelo más técnico, es un Canelo que se ajusta muy bien a los peleadores. Hay cositas, detalles, por ejemplo, estábamos viendo en la revancha, vimos a un Canelo cuando comenzó con Golovkin y vimos otro Canelo en la revancha, que fue un Canelo diferente, fue un Canelo más inteligente, es un Canelo que estudió perfectamente a Gennady Golovkin, por eso le ganó cómodamente la segunda pelea, sin duda. Fíjate que el profesor Sala me dijo, lo que me gusta del Canelo es que nunca se repite. No comete errores en ese aspecto, va mejorando. Eso algo así me dijo el profesor Salas, Jorgito, fíjate. Es un peleador que ha aprendido y que se ha calzado también de grandes esquinas. De grandes esquinas, de buenos preparadores físicos, de un gran equipo de trabajo. Y sin duda alguna, Vikingo, esa es la vía. Esa es la vía. Por ejemplo, estamos viendo a Fran Sánchez. Acaba de entrar al equipo de Canelo y las últimas dos apariciones que ha tenido Fran Sánchez ha lucido espectacular. Se ha visto, y no quiere decir que el trabajo que se estaba realizando anteriormente, porque lo tuvo también Eric el Tigre Castaño, y hizo muy buen trabajo con Fran Sánchez, pero también
el Tigre era uno solo. Es uno solo. ¿Y qué pasa? Esa gente tiene un equipo de trabajo, un equipo sólido, que hay personas dedicadas para cada cosa. Esa es una de las cosas también que yo admiraba del profesor Pedro Díaz, que tiene muy buen equipo. Tiene muy buen equipo de trabajo. Anda en Croacia ahora. Donde hay muchas personas ejerciendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no se puede, Vikingo, no se puede hoy abarcar tantas cosas, y yo creo que es necesario tener de todo. Hace poco estuve mirando la entrevista que le hizo Ebro a Royce Ramírez, y Royce Ramírez hacía énfasis también en la preparación física que había tenido y cómo se había sentido. Y el paso y el tiempo que tuvo para hacer una preparación, siente que marcó una pauta también en su última aparición. Entonces eso nos habla de que es necesario, de que los entrenadores hay veces no pueden con tanto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, que Ismael Sala tiene muchos campeones allá. Entonces un solo hombre para dirigir los detalles que tiene, y aparte también la preparación física. Entonces es complicado, y no los hace menos ni más. Simplemente es que hay veces se necesitan ese tipo de ayuda que lo tienen equipos importantes, que hoy todo el mundo lo maneja, lo entiende.